en nuestro país está tan normalizado que maten mujeres que nadie las busca. Seguramente las chicas cuyos cuerpos han aparecido en el departamento donde vivía él, pues son hijas de madres buscadoras, de esas madres a las que nuestro presidente no recibe, de esas madres a las que nuestro gobierno no escucha. Madres como Marisela Escobedo, que buscan hasta lo último tener justicia para que el asesinato de sus hijas no quede impune y no se les escucha en un país que reproduce la violencia de género. Están diciendo que pues es un enfermo mental, un psicópata que actuaba de la manera más fría. No es un enfermo mental. El señor sabía perfectamente bien lo que hacía. El señor no está enfermo mental. Es capaz de asumir sus responsabilidades. Por supuesto, su defensa va a optar por esa vía para decir que es alguien trastornado, al que se le debe mandar a un lugar especial para inimputables, ¿no? Es decir, a personas que no se les puede condenar porque están medio acá, ¿no? Pero no, este señor sabía perfectamente bien lo que hacía, era una persona con un nivel académico alto, era una persona con acceso a la educación superior, con una buena calidad de vida, no rico, por supuesto, pero tampoco era alguien que está en la sierra padeciendo hambre, ¿verdad? Entonces, es alguien que, por supuesto, debería hacerse responsable de estos crímenes. Pero para eso, mucho de lo que tenemos en este país tiene que cambiar. Si hay algo que le puede dar en la torre a eso, adivinen qué es la cultura, por supuesto, ¿no? Imagínense que yo tengo un niño chiquito y que yo lo educo y le digo, tienes que respetar a las mujeres, ¿eh? Porque yo soy mujer, soy tu mamá, porque tienes hermanas, porque tienes abuelita, porque tienes tías, ¿no? Y así lo educo en la casa. ¿Qué es lo que hace la cultura? Ah, bueno, el niño sale de la casa y empieza a tener amiguitos en la primaria, en la secundaria, luego en la prepa, ¿no? Se convierte en un jovencito que se inserta a un grupo de amiguitos que dicen que las mujeres estamos para ser usadas, que no tienen por qué respetarnos, que entre más mujeres tengan son más hombres. Y entonces ahí vamos a ver cómo la cultura le dio en la torre a la educación, mis chicos. O sea, ese es un fenómeno muy interesante, los fenómenos culturales. Y cuando hablamos de feminicidios, estamos hablando de un fenómeno cultural. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué seguimos teniendo una alza en feminicidios? Pese a que nuestro presidente dice que no, ¿no? Que en su gobierno ya no hay feminicidios. Ándele, pues. Pero, ¿por qué los tenemos? Bueno, vamos a empezar para ver qué pasa cuando se captura un feminicida. ¿Qué va a pasar con este señor? Ahí les va la predicción. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van a entambar, obviamente, lo van a meter a la cárcel, ¿no? Va a estar ahí un buen de años. Al principio, pues sí le van a poner ahí sus trancacitos, sí le van a hacer algunas cosas que sabemos que ocurren en la cárcel. Sin embargo, al cabo de un tiempo le van a ofrecer talleres de sensibilización para que pues ya no sea violento con las mujeres y luego lo va a ir a entrevistar Saskia Niño de Rivera, lo va a hacer famoso y después le van a reducir su condena por haber estado tomando estos talleres, fíjense qué bonito, ¿no? Y al final resulta que el crimen de María José, pues va a quedar en eso, ¿no? En el hecho de un criminal readaptado a la sociedad después de varios años, ¿no? Eso es muy triste porque entonces nos deja ver que esto de los cursos y talleres y todos los programas que está implementando este gobierno y que han implementado los gobiernos anteriores, para que no me digan que no hablo del PRI, que no hablo del PAN, o sea, todos los programas que se han implementado en materia penitencial para castigar los feminicidios, pues no sirven para nada. Y está científicamente comprobado. Fíjense que me leí un artículo bien interesante de una doctora que se llama Noemí Marroquín de la UNAM, que decía que los cursos y talleres que forman parte de modelos de readaptación social no sirven para nada. No hay evidencia científica de que esto realmente transforme la personalidad del feminicida o del violador o del que atacó a una mujer. No hay manera de que estos talleres sirvan para algo. O nos decía Marcela Lagarde, ¿qué hace el gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres? Pega carteles. Ustedes van por el metro de la Ciudad de México y ven, a las mujeres no se les vio en los carteles. Uy, no, bueno, qué estrategia tan efectiva, ¿verdad? Por lo menos garantizaron que algunos miles de personas vieran su cartel, pero nada más. Ese es el problema. De entrada, tenemos un Estado que no se toma en serio una problemática social que nos afecta a todos. El Estado, es decir, nuestro gobierno y los anteriores, han reproducido esa cultura de muchísimas maneras.
Desde que tenemos jueces diciendo que no, que la violencia de género no existe, tenemos políticos diciendo que la violencia de género no existe y tenemos un presidente que niega el alza de feminicidios, ahí se reproduce toda esta violencia de género, ¿no? ¿Por qué hay hombres que son violentos contra las mujeres? ¿Por qué hay golpeadores como Fofo Márquez? ¿Por qué? Porque pueden. Porque los hombres que maltratan y violentan y matan a las mujeres, lo hacen porque a nosotras nos perciben como un ser débil que no se puede defender y sobre el cual pueden volcar toda su agresividad, ¿no? Hay estudios que revelan que las conductas agresivas en los niños se afianzan cuando al llevarlas a cabo tienen éxito. Es decir, por ejemplo, si un niño va y se pelea con otros niños y gana, es muy probable, y esto se reitera en el tiempo, unas 2, 3, 4 peleas, y gana ese niño, es muy probable que ese niño se convierta en un adulto peleonero. ¿Por qué? Nos dice la doctora Noemí Marroquín que la pelea es una forma de comportamiento que se aprende. Es decir, nosotros no venimos aquí con un chip de, mira, ya soy hombre y soy mujer, no, no nacemos así. Lo que nos hace ser hombres y mujeres se aprende en la cultura. Y la agresión también. Los feminicidios no son enfermos mentales porque saben muy bien lo que hacen. Este cuate sabía a quién violentar, a qué mujeres, en qué espacios, en qué horarios, en qué contextos. El último le falló, ¿no? Porque ahí es donde lo agarran. Pero finalmente se trata de alguien que ya tenía un modus operandi, de alguien que lo había hecho además varias veces y que no lo habían cachado porque además ni siquiera lo estaban buscando, ¿no? Eso es terrible, pero también nos deja ver que este señor debería ser juzgado con todo el peso de la ley porque sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. No era alguien que estuviera en un brote psicótico, que de repente desconociera la realidad, no era alguien que no tuviera la capacidad intelectual para entender la gravedad de sus acciones. Él sabía que estaba matando, sabía que estaba violando, sabía todo lo que estaba haciendo y por eso aprendió a ocultarlo, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la idea de que los feminicidios son enfermos mentales porque no lo son. Son hombres que crecieron en una cultura patriarcal, que aprendieron a violentar a las mujeres y que encontraron la forma de hacerlo. Eso es lo que pasa.